Hola, buenos días. Eh, Hoy vamos a empezar nuestro nuevo módulo que es contabilidad general. En este módulo vamos a conocer todas las características sobre lo que es contabilidad general. Y vamos a hablar iniciando diciendo primero que la contabilidad general es el lenguaje como tal de los negocios. ¿Por qué? Porque nos habla y nos cuantifica como tal los beneficios. Segundo, la contabilidad como tal es el principal instrumento de información financiera para una empresa, para la empresa. Y por último, como tal la contabilidad es ese sistema de información financiera cuantificable para la toma de decisiones. Es decir, nos ayuda a tomar las mejores decisiones o las decisiones acertadas sobre cualquier proyecto que tengamos frente a la realización o al crecimiento de la empresa. Este sistema como tal de contabilidad general hace unas actividades importantes y la primera es recopilar la información. Segundo, clasifica la información una vez la tenga. Por último, registra todos los movimientos y por último, comunica en unidades monetarias, es decir, en dinero, en moneda, lo que está pasando con la situación financiera de la empresa. Bien, es importante tener en cuenta que la contabilidad general posee unas características. Y estas características, primero que todo, es la comprensibilidad. ¿Cómo así, profe? Viene de la palabra de comprensión, que los movimientos o la información que se dé sea comprensible. Segundo, comparabilidad. Viene de la palabra de comparación. Y de esta comparabilidad nos habla que la información debe compararse en el tiempo con respecto a otra, puede ser comparada. Y tercero, la contabilidad debe ser útil, la utilidad debe ser útil como tal para que realmente se pueda dar. Si nosotros tenemos una información financiera, unos datos, pero no nos arrojan realmente algo que queremos manifestar, entonces esta no es útil. Si no podemos comparar la información que tenemos, no realmente no cubre una característica de eso como tal que requiere la contabilidad general. La contabilidad general también tiene un objetivo general. El objetivo general el objetivo de la contabilidad como tal es suministrar información financiera. Esta información financiera como tal va dirigido a una clase de personas, pero pues debemos tener en cuenta que esta información financiera, primero que todo, puede ser las obligaciones contraídas por la empresa, las obligaciones contraídas.
También el origen de fondos y el uso de estos. También nos puede dar ese flujo de efectivo de la empresa. También nos permite, como tal, perdón, recibir información de la gestión, recibir información de la gestión que se está realizando, y también nos arroja cifras para crear estadísticas. Estas son algunas de las operaciones o de lo que podría ser como tal la contabilidad. Sin embargo, la contabilidad financiera debemos hacer, ellas se presentan a través como tal de unos informes. Y ese informe puede ser gerencial, en donde se da periódicamente, es periódico, mensual, mensual, semanal y más que todo diario. Esta información como tal emite información sobre la producción, sobre la productividad como tal de la empresa. También existe un informe que es el informe financiero. El informe financiero como tal nos habla a nosotros que es mensual o trimestral. Y dentro de estos informes es lo que conocemos como el balance general, el PIG, el estado de flujo de efectivo y el cambio de situación patrimonial. Esos son los informes financieros que tenemos, que más adelante vamos a hacer énfasis en esto. Y por último, se da a unos usuarios. Estos usuarios pueden ser internos o externos. Dentro de los usuarios internos tenemos a los accionistas, a los propietarios, también tenemos a los gerentes para saber su gestión o empleados para saber elaborar presupuestos y proyecciones. Adicionalmente, los usuarios externos pueden ser el gobierno para cobrar como tal el tema de impuestos, pueden ser los proveedores al momento de ellos despacharnos alguna mercancía, acreedores, aquellos que nos van a hacer préstamos, proveedores acreedores o inversionistas potenciales, y también nuestros clientes, algunos los requieren, para dar parte de tranquilidad en temas de garantía. Entonces, teniendo en cuenta que realmente la contabilidad nos permite suministrar esa información financiera, vamos a avanzar o vamos a hacer énfasis en esto, que es los informes financieros, que son la presentación formal de la contabilidad. Entonces, aquí estamos. Los informes financieros. Los informes financieros son esa herramienta, son una herramienta principal de comunicación de la empresa, de comunicación financiera de la empresa. Dentro de estos vamos a iniciar con el balance general.
El balance general como tal muestra la posición financiera de la empresa. Es decir, cuáles sus activos, cuáles son las deudas que tiene y el patrimonio o lo que le corresponde. Entonces, existe algo que se llama ecuación patrimonial, que realmente basa al balance. Y esa ecuación patrimonial me dice a mí que los activos, que más adelante les voy a explicar qué son los activos, es igual a pasivo, ¿no?, más patrimonio. Teniendo en cuenta esto, debemos aclarar que los activos son los bienes como tal o los derechos de la empresa, es decir, lo que tiene la empresa como tal. Los pasivos hacen referencia a las deudas o a las obligaciones financieras, ¿sí? Y el patrimonio nos habla de los recursos propios de la empresa. En pocas palabras, decir lo que realmente le pertenece a la empresa. ¿Qué pasa con esta ecuación patrimonial o cómo significa, cómo se lee? Que los activos comprados en la empresa pudieron ser a través de unos préstamos o unas obligaciones financieras o a través del patrimonio, o sea, dinero que colocó o recursos que colocaron los accionistas. Bien, entonces voy a mostrar el esquema de un balance general total de una empresa. El balance general está compuesto de pasivos y patrimonio, tal cual como se presentó en la ecuación patrimonial. Volvemos y la recordamos, esta ecuación patrimonial. Activos, pasivos más patrimonio. Entonces, cuando lo llevamos a este balance general. Este balance general como tal tiene unas cuentas como tal. El tema de las cuentas, no se preocupen, vamos a verlo en nuestra próxima semana. Hoy vamos a conocer o tener un bagaje amplio de a lo que vamos a llegar. Para llegar a esto tenemos que hacer una serie de operaciones que se las voy a enseñar a detalles la próxima semana. Entonces, el balance general está compuesto por los activos corrientes, que son esos activos a los cuales la empresa tiene la disposición o la disponibilidad inmediata, los activos no corrientes, que hacen parte de las depreciaciones o amortizaciones, los activos fijos, como terrenos, edificios, maquinaria, vehículos, equipos de oficina, y el total de esos activos debe sumar. Entonces, ¿cómo tuvimos esto? A través de estos pasivos o a través de este patrimonio. Los pasivos corrientes nos habla de los pagos a los proveedores, las obligaciones financieras a corto plazo, los salarios, los impuestos, las cuentas por pagar, pueden ser a otras personas diferentes a los proveedores y a los bancos, o otras deudas a corto plazo. Los pasivos no corrientes son deudas a largo plazo, es decir, a pagos mayores de un año. El patrimonio nos habla de eso a lo que le pertenece a la empresa, es decir, el capital que colocan cuando dicen, se reúnen los socios y dicen, bueno, yo voy a colocar 50 millones de pesos, el otro dice, bueno, yo voy a colocar maquinaria y equipo, ¿sí? Está el superávit, utilidades acumuladas y utilidades del ejercicio que nos hacen referencia a esos beneficios o a esa utilidad que quedó después de realizar dichas operaciones como tal. Y está
Entonces, se suman estos pasivos más este patrimonio y debe ser igual. Estos deben ser iguales, estos dos valores, para que exista una igualdad y se cumpla esta ecuación patrimonial que estamos viendo aquí. ¿Ok? Ahora, después del balance general, existe otro estado, otro informe financiero. Y ese informe financiero se llama PIG, o lo que se llama estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Y el estado de pérdidas y ganancias a nosotros como tal nos habla de la operación o el desempeño de la empresa, ¿sí? Este PIG nos habla del desempeño de la empresa. ¿A través de qué? De las ventas y de toda la operación que ellos hacen. ¿Cuáles son las cuentas de manejar el PIG? Nos habla de los ingresos, que normalmente son las ventas, otros ingresos, y son ingresos que no tienen que ver con su actividad económica. ¿Cómo así, profe? Bueno, resulta que nosotros vendemos empanadas, arepas, pero resulta que hicimos el cambio de computadores en nuestra empresa. Ese cambio de computadores en nuestra empresa, obviamente quedaron esos computadores viejitos allí y decidimos venderlo a un precio bajo, ¿sí? El dinero que nosotros recibimos de la venta de esos computadores hace parte de otros ingresos. ¿Por qué? Porque no son directamente o no son propios de la actividad como tal económica a la que se dedica. Están los costos de producción o los costos de venta, podemos decir costo de venta o de producción, ¿sí? También tenemos otro rubro que se llama gastos operacionales y otros gastos. Estos gastos operacionales pueden ser de venta, es decir, la papelería que nos gastamos para dar la venta, ¿sí? Gastos administrativos, es decir, los gastos que tenemos en la parte administrativa, como el pago de arriendo, que no tienen que ver, estos gastos operacionales no son directos al producto, pero si hacen parte o se dan para que se dé la operación, deben existir. Y otros generales. Otros gastos pueden ser otros gastos diferentes a lo que realmente es la operación. Bien, tengo aquí un ejemplo de lo que son el PIG o estado de resultados, y aquí lo coloco. Y resulta que tenemos el estado de pérdidas y ganancias de la empresa XX. Vamos a registrar las ventas brutas menos las devoluciones de venta. Eso nos da igual a unas ventas netas. Normalmente los ejercicios siempre nos hablan de ventas netas. Menos los costos de venta, es decir, lo que nos costó realizar ese producto o vender ese producto, es igual a las utilidades brutas. Esas utilidades brutas les resto los gastos operacionales, es decir, los gastos que tuve que incurrir, que no son directamente del producto, pero sin ellos no hubiese sido posible, entonces esos gastos operacionales me dan una utilidad operacional. A estas utilidades operacionales le resto otros ingresos y otros gastos y me da una utilidad antes de impuestos e intereses, conocidas con la sigla UAII. Luego le resto los intereses. ¿Qué intereses le vamos a restar aquí? Lo de las obligaciones financieras, los intereses que nos por habernos prestado un dinero.
Luego a eso, cuando le restamos esos intereses, nos da la utilidad antes de impuesto, que es UAI, y el impuesto, que es el 33% de renta, más o menos estaba en ese, y nos da la utilidad neta o utilidad del ejercicio. Un ejemplo, si el ejercicio simplemente le da estas dos informaciones, usted nada más va a obtener una utilidad bruta y esa utilidad bruta va a ser la utilidad del ejercicio en ese aspecto. ¿Sí? Hasta donde se quede el X utilidad, hasta allí va a ser la utilidad del ejercicio. Listo. Por otra parte, tenemos, estos son los dos, digamos, informes más manejados y los que normalmente vemos dentro de la organización. Y tenemos también el F o lo que se llama estado de flujo de efectivo. Y es un reflejo de la cuenta de caja. ¿Cómo se maneja el efectivo? ¿Sí? De caja y de banco. Y también tenemos el estado de cambio patrimonial. Muchos le llaman estado de cambio de situación patrimonial, que es la misma, y esta no detalla como tal la situación patrimonial, es decir, cuáles son los movimientos o que tuvo la cuenta de patrimonio que se encuentra en el balance. Detalla la situación patrimonial, movimiento por movimiento. ¿Listo? Ahora vamos a ver algo que se llama el ciclo contable. El ciclo contable como tal, nosotros debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de la empresa se maneja algo que son unos comprobantes. Entonces vamos a ver el ciclo contable. Dentro del ciclo contable, nosotros como tal debemos tener en cuenta, primero, que debemos hacer una operación. Lo primero que vamos a hacer es la operación. Esa operación nos habla de ese hecho económico, ¿sí? Una venta o una compra, ¿sí? Una entrada o una salida de dinero. Cuando hacemos esa operación, en el segundo paso vamos a elaborar como tal el documento contable. Este documento contable lo vamos a ver más adelante para que conozcan cuáles son esos documentos contables. Cuando tenemos claro ese documento contable, pasamos a un tercer paso, ¿sí? Que es el registro en el sistema. El registro en el sistema es si usted tiene software, si la empresa tiene software o tiene un archivo en Excel, ¿sí? ¿Para qué? Para tener todo clasificado y en orden y según las cuentas. Luego de ese registro en el sistema, vamos a emitir los estados financieros. Cuarto, emisión de estados financieros. Luego de que emitimos, presentación de los estados financieros. ¿A quién? A los gerentes, a la junta como tal. Y por último, como tal, quinto, sexto, aquí viene la toma de decisiones. Bien. Esa toma de decisiones para nosotros va a ser importante todo este ciclo. El buen registro de la información nos permitirá ver si hay más gastos, si no hay un despilfarro de dinero, si definitivamente no nos
no nos estamos excediendo en las compras, en los costos o a dónde fueron las pérdidas y las ganancias. Bien, entonces ahora vamos a conocer los comprobantes contables. Y para conocer los comprobantes contables, vamos a tener en cuenta cierta información. Y es el comprobante, vamos a colocar de este lado, comprobante y a qué área afecta. ¿Sí? Entonces, viene el comprobante como tal de recibo de caja. Perdón, bueno, vamos a colocar recibo de caja. El recibo de caja me habla a mí de todo el dinero recibido como tal, ¿sí? Y el área a la que llega es tesorería. Pero ojo, este recibo de caja también va muy de la mano como, como tal con algo que se llama comprobante de ingreso, que también sirve para registrar el recibo de dinero. También tenemos como tal las facturas. Las facturas como tal se originan como tal de una venta. Bien, y esa venta que se hace como tal genera una factura. Y eso va registrado en el comprobante contable. Entonces, se emite una factura, vamos a hacer un ejemplo. Ahora hacemos un ejemplo más claro ahora que terminemos los comprobantes. También está el comprobante de egreso. Vamos a hacerlo con rojo, que rojo como salida. ¿Sí? Entonces, está el comprobante como tal, comprobante de egreso, o también hay un comprobante de compras, ¿sí? Ambos los pueden encontrar con lo mismo. Y también, obviamente, salen de tesorería o de cierta dependencia. ¿Por qué? Porque el comprobante de egreso me habla a mí de la salida del dinero. Y puede ser a través también de un comprobante de compras porque podemos comprar papelería, materia prima, tener diferentes compras para la operación. Y por último está el comprobante de contabilidad. Comprobante contabilidad. Ese comprobante de contabilidad nos habla sobre la causación. La causación, ¿qué es? Para que lo tengamos claro, la causación son transacciones contables donde no hay movimientos de dinero. Ni entra ni sale dinero, pero se deben hacer y deben existir. Por ejemplo, cuando hacemos o cuando evaluamos las depreciaciones. Eso se debe contabilizar, se debe tener en cuenta, más no me genera un movimiento como tal de dinero. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con los temas de contabilidad y podemos tener ya un claro avance de cómo. La próxima semana vamos a hacer todo este proceso, toda esta operación y vamos a empezar a elaborar los documentos contables o la operación contable, la cuenta contable, para lograr llegar a los estados financieros como son el balance y el PIG, es decir, de dónde salen estos dos estados financieros o todos los estados financieros a través de los movimientos que
tiene la empresa como tal. Que tengan feliz tarde.